Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, nada, culminada ya esta segunda presentación, quisiera darle la palabra a nuestro buen amigo, miembro correspondiente también de la Academia de Ingeniería de la Comisión de Infraestructura, nuestro amigo Sergio Marín. Sergio, ¿estás por ahí? Ajá, Aquí Sergio, tú. estamos. Ok, perfecto, excelente. Entonces, bueno, nada, también quisiera presentar brevemente a Sergio. Permítanme un instante. Entonces, bueno, Sergio, realmente tengo la fortuna de conocerlo justamente en los años que estuvimos trabajando en el programa de investigación aplicada para a la gestión de riesgos y la reducción de desastres que se llevó adelante en Venezuela. Y uno de los elementos que con mucho ahínco se planteaba que era un tema que ameritaba revisión, y es el tema de la seguridad asociada a represas y embalses. Y en aquel momento, bueno, en el marco del arqueo que se hizo de capacidades en Venezuela, tuvimos la suerte de conseguirnos con Sergio Marín. Y bueno, nuestro siempre recordado eh, profesor Diego Ferrer. Y realmente desde ese entonces siempre, bueno, hemos trabajado con él como un referente, no solamente en Venezuela, sino a nivel de América Latina, en lo que es el tema de la seguridad de este tipo de obras. Sobre Sergio, pudiera mencionar que él es ingeniero civil de la Central, tiene sus posgrados en temas de mecánica teórica y aplicada, profesor de pre y posgrado de la Facultad de Ingeniería, y tiene una larguísima experiencia como ingeniero consultor en ingeniería hidráulica, geotécnica y de estructuras hidráulicas. Es director fundador de la empresa MGR Consultores, especializada justamente en este tipo de temas. Cuenta con más de 40 años de experiencia en proyectos de ingeniería hidráulica y en proyectos multidisciplinarios de distintos tipos, en donde inclusive en algunos hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto. Ha participado en más de 300 proyectos, tanto como proyectista, como director, gerente o consultor, entre los que se pueden mencionar proyectos asociados al desarrollo hidroeléctrico Doradas Camburito, de aprovechamiento integral del Uribante Caparo, proyecto vinculado a la central hidroeléctrica La Colorada, proyecto hidroeléctrico Macagua 2, proyecto Tocoma sobre el río Caroní, inspecciones de seguridad de presas de la central hidroeléctrica del Guri y de presas del proyecto Macagua 2. Ha sido consultor y proyectista en estudios y proyectos en obras de control de inundaciones y lluvias torrenciales en Venezuela, América Latina y el Caribe, tanto para distintas instituciones del Estado venezolano como para el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, Tuve la fortuna de tenerlo como eh, aliado y colaborador permanente en la Comisión de Riesgo, de Gestión de Riesgo y Hábitat de la Fundación Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y actualmente es miembro activo de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y miembro correspondiente de la misma, así como asesor senior del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, y experto colaborador en proyectos internacionales que lleva la empresa Hidronia LLC de Estados Unidos. Entonces, bueno, nada, realmente un gustazo poder contar contigo. Sergio nos va a compartir en esta última conferencia un tema muy importante sobre el cual se vienen haciendo muchas advertencias, y está asociado al tema de los nuevos escenarios de riesgo que pudieran estar generándose en el mundo asociados a la seguridad de embalses y represas. Entonces, la palabra es tuya, estimado Sergio. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación y por habernos invitado a este evento. Un honor compartir con los presentadores, con los ponentes que hicieron unas excelentes disertaciones sobre cada uno de esos temas. Y al mismo tiempo agradecemos a la Real Academia de Ingeniería de España, a la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat de Venezuela, y a las otras organizaciones promotoras del evento, en especial el CIGIR, el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo. Eh,
Vamos a hablar sobre escenarios actuales de riesgos asociados a fallas de presas y embalses. Esto es importante que tengamos en cuenta que las presas son estructuras multidisciplinarias complejas, con potencial de riesgo de falla, son costosas, con alto costo ambiental y riesgo para vidas y propiedades. Y por otra parte, debido a las características y que la necesidad de implementarlas en lugares remotos y en sitios naturales, deben ser adaptadas a las condiciones del sitio, bien sea del relieve, topografía, la geología y la disponibilidad de materiales, y sobre todo ajustadas a las condiciones del recurso fundamental o su materia prima fundamental, que es el agua. Vamos a tocar los siguientes temas. Por una parte, vamos a hablar de algunos casos de accidentes notables, algunos recientes y otros no tanto, pero que consideramos que de ellos se puede aprender algunas lecciones interesantes. Vamos a hablar de las estadísticas de la falla de presas en el mundo, datos dados por el Comité Internacional de Presas, de Grandes Presas, ICOL por sus siglas en inglés. Hablaremos de cómo el cambio climático interviene en la vulnerabilidad de las presas y embalses. Luego hablaremos sobre la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos, tanto de la ONU, otros organismos, y en el contexto iberoamericano. Y finalmente, a manera de resumen, vamos a hacer algunas consideraciones. Bien, disculpe. Como antecedente tenemos la falla que se produjo de dos presas en septiembre pasado en Libia, en el río Derna. Ahí colapsaron dos presas. Aquí ocurrió que una tormenta intensa, a medida que se desplazaba y se acercaba más a la zona de las presas, se transformó de tormenta a huracán y llegaron a producirse lluvias de 400 milímetros en la zona cercana a la presa, a las presas que colapsaron. Como referencia, en una ciudad relativamente cercana, la pluviometría anual es de 270 milímetros, pero aquí, como dijimos, llegamos a 400 milímetros en 24 horas. Me disculpan, pero estoy un poco... Ajá. Estas presas estaban ubicadas separadas unos 12,5 kilómetros, con lo que lo da la pendiente media del cauce es de 1,4%. Lo más interesante aquí desde el punto de vista ingenieril es que una presa era de 44 metros y la otra de 30 metros de altura y otra de 30 metros, ubicada aguas abajo. La presa 1 es esta, de 44 metros, y la presa 2 aquí. Estas presas tenían aliviaderos de tipo Morning Glory. Aliviaderos Morning Glory deben su nombre a la forma que tiene la estructura de captación, que es como una flor. Estos son, en este caso, son aliviaderos que captan de manera libre y después tienen un segmento en presión y después descargan de manera a cielo abierto como canales. Algunos especialistas al principio criticaron o dijeron que el colapso probablemente se debía al tipo de aliviadero, pero sin embargo, tipo de aliviadero en este tipo de captación o que tenían un sector confinado o en presión, pero como veremos en otro ejemplo que sigue, no necesariamente de los colapsos cuando la capacidad es insuficiente se debe simplemente a la forma del aliviadero y sobre todo en este caso que las lluvias fueron verdaderamente intensas. Aquí se pusieron grandísimos daños aguas abajo. Se calculó que hubo entre 18 y 20 mil muertos. Las roturas, algo como esto, roturas de estos eventos
realmente llegan a cifras que son inadmisibles. El otro caso, el siguiente caso que vamos a mencionar es la rotura de la presa del Guapo en Venezuela, en el estado Miranda, en Venezuela, que se produjo en diciembre de 1999, cuando se produjeron en el norte centro de Venezuela lluvias torrenciales de altísima intensidad. En el caso de la presa del Guapo, el colapso se produjo de la siguiente manera. Los caudales superaron la capacidad del aliviadero, caudales de descarga por la crecida superaron la capacidad del aliviadero. En esta foto 1 vemos el aliviadero funcionando y aquí un acercamiento donde se comienza a ver que las aguas se salen del canal de descarga o el rápido, como se llama en hidráulica. Después estas aguas erosionan las márgenes y de manera tal que llegaron a socavar el estribo, llevándose el aliviadero, y ello produjo el colapso de la presa. En esta quinta foto vemos cómo quedó totalmente derruido no solamente el estribo, sino también parte del cuerpo de la misma. Luego, la inundación produjo graves daños. Aquí vemos la zona inundada de la población del Guapo, la cual años después debo ser reconstruida y refundada con el nombre de San Rafael del Guapo, como referencia en las lluvias que cayeron en el norte centro de Venezuela. Lograron acumular entre 1 y 3 días valores de entre 400 y 900 milímetros que se le asociaron periodos de retorno de entre 500 y 1000 años, según referencia de González y Córdoba en el 2003. Aquí llama la atención, es importante llamar la atención que cuando se estaba produciendo la crecida y se observaron los niveles tan altos, se creó un equipo multidisciplinario de las autoridades, incluido el gobernador y algunos grupos de rescate y protección civil, que se dedicaron a alertar a la población con suficiente tiempo para desalojar y con la evacuación de las personas se minimizaron pérdidas humanas y animales. No se tienen cifras humanas, materiales y de animales. No se tienen cifras precisas, pero se estima que hubo el orden de entre 5 y 10 muertos. La presa fue reparada, se construyó un nuevo aliviadero y se reconstruyó el estribo y se hizo un nuevo estudio hidrológico. Ese nuevo estudio hidrológico, perdonen, incluyó la determinación de los caudales asociados a diferentes periodos de retorno. Aquí vemos en la gráfica el valor estimado en el diseño original para la creciente milenaria y el mismo valor estimado o el valor estimado para la creciente máxima probable en el estudio del 2010. Como vemos, la diferencia es sustancial. Estamos hablando de 1250 contra 5500 metros cúbicos por segundo. Y la diferencia más importante es que se tenían 21 años de registro adicionales, de registros hidroclimáticos, cosa que es muy importante de tener en cuenta, como veremos más adelante, en la actualización de todos los estudios por el envejecimiento de las obras. Vemos aquí otros casos, la presa de Tuz en España, que fue emblemático en 1982, y el caso del colapso por una situación de guerra, que fue en Ucrania, por un atentado contra la central hidroeléctrica que produjo inundaciones de este tenor. Debería existir a nivel internacional una norma donde este tipo de estructuras no pueden ser objetivos militares. Aquí mostramos como un dato de interés el modelado del colapso de la presa de Tuz
Esto es una herramienta que poseemos hoy día porque permite no solamente analizar la rotura de una estructura que falló, que colapsó, sino que esto es aplicable también a estructuras existentes, como veremos más adelante, para hacer estudios de amenaza y zonificación. En cuanto a las estadísticas, el Comité Internacional de Grandes Presas describe que la mayor parte de las presas, de las grandes presas, han colapsado por problemas geotécnicos en el cuerpo de la presa y sus fundaciones, y en segundo lugar, por capacidad insuficiente del aliviadero. Estas fallas se han contabilizado en el orden entre 0,01% en Asia, en Europa 0,79%, en Asia Austral 1,79%, en América del Sur 1,17%, y tenemos algunos casos en algunos países latinoamericanos donde esta cifra puede alcanzar valores del orden de 4 y 5%. En cuanto al modo de falla, veamos que en las presas de materiales sueltos, las presas de tierra, la causa más frecuente es por overtopping, por rebase de las aguas por encima del cuerpo de la presa, que producen la rotura y después el arrastre completo y el colapso en sí. Pero en el caso de las presas de concreto, la situación no es demasiado distinta. El primer lugar en colapso lo ocupa la erosión interna por falla de fundaciones, pero el overtopping no está muy lejos, estamos hablando de 25 contra 24%. O sea que el problema de las crecidas es recurrente en el caso de colapso de presas. Bien, ¿cómo incide el cambio climático en la vulnerabilidad? Bueno, primero hay que identificar cuáles son las variables que afectan las presas y embalses. Serían la precipitación y la escorrentía, o sea, la lluvia y los caudales. Los informes, fundamentalmente el informe y metodología del IPCC de 2012 destacan que los valores más afectados son los valores medios de las variables climáticas, o la varianza, o la distribución de probabilidades, o todos estos parámetros durante largos periodos de tiempo. Esto puede generar modificaciones en la frecuencia de ocurrencia de los parámetros, de su intensidad y su duración. En cuanto a las precipitaciones, se ha observado que hay un aumento de las precipitaciones intensas, y por otro lado, en cuanto a huracanes, ese informe todavía indica que hay un nivel de confianza bajo en cuanto al aumento de la intensidad de la frecuencia, pero indican que se reconoce que existe un nivel de conocimiento todavía bajo respecto de los mecanismos físicos de esos fenómenos. Hablando de las variables que afectan la falla de las presas, en esta figura nos hemos permitido tomar la de una presentación de uno de los más grandes expertos a nivel mundial, el doctor Ignacio Escudero, en una presentación que hiciera este año en Cochabamba. Aquí vemos en la izquierda, son diagramas que muestran la precipitación como hietograma, y los caudales medidos, digamos, caudales entre comillas reales. Estos son basados en mediciones hidrológicas, en mediciones hidroclimáticas. Y esto es el resultado de la aplicación de los modelos de cambio climático. Vemos claramente cómo para este modelo en particular, estimado para el año 2085, el RCP 4.5, el incremento de la pluviosidad es sumamente importante, y del mismo modo, en consecuencia, el incremento de los caudales es sustancial. Esto tiene una incidencia grandísima en los caudales, en el funcionamiento de las obras de alivio, y puede ser la causa de fallas de estructuras.
Ahora, este tema de la seguridad de presas debe verse de una manera integral. Tiene que considerarse la seguridad estructural que conlleva el diseño apropiado de las estructuras, el control durante la construcción y tener procedimientos apropiados de operación y mantenimiento. Durante la operación y mantenimiento también es fundamental tener inspecciones, lecturas de instrumentación para control del comportamiento de todas las estructuras, inspecciones periódicas y pruebas operativas de los elementos de control, compuertas, válvulas, etcétera, que pudieran incidir en su funcionamiento apropiado. Y es importantísimo el concepto de emergencia. Deben existir para todas las estructuras, deberían existir planes de emergencia en función de las áreas inundables. El concepto integral de seguridad de presas descansa sobre la eterna vigilancia de todos estos aspectos, antes, durante y después de la vida útil de las obras. Como estrategias para la reducción de riesgo, nos vamos a referir rápidamente a las que se han establecido tanto por organismos internacionales como las que han sido adoptadas o producidas en diferentes países de Iberoamérica. En el caso de la ONU, hay una publicación muy importante que indica entre los conceptos más relevantes que indica que hay suficiente agua almacenada en los embalses de las grandes presas como para sumergir toda el área de Canadá, el 80% del área de Canadá. Al mismo tiempo habla de signos de envejecimiento de las obras, cuya vida útil generalmente se estima en 50 años. Y en esas condiciones el desmantelamiento de las presas está aumentando en la medida de que su mantenimiento se vuelve más caro. En este sentido del desmantelamiento, dentro de breves láminas vamos a hacer un comentario al respecto. Las inundaciones extremas y el cambio climático hacen que las represas envejezcan más rápidamente, que esto seguramente en términos de operación. Y se alienta a los gobiernos a abondar el riesgo de que involucran todos estos elementos. Bien, hablando del envejecimiento, si pensamos en la distribución desde el punto de vista de edad de las estructuras, como reporta ICOL en 2020, y pensamos en Iberoamérica, tenemos una situación como la aquí mostrada. La mayoría de las estructuras de las presas tienen edades entre los 25 y los 75 años. Es decir, muchas están cercanas al término de su vida útil y otras mucho más. Y hay otras que, como casos excepcionales, tienen siglos de operación. Ahora bien, cuando hablamos de desmantelamiento, hay que tener en cuenta el propósito de las estructuras, porque nosotros podríamos estar desmantelando un elemento de riego, pero creando otros. Podríamos estar dejando a comunidades sin abastecimiento para riego, sin energía hidroeléctrica o sin abastecimiento de agua, como lo muestra el uso estimado de las presas a nivel mundial. Entonces, con esta situación, si pensamos en desmantelamiento, por razones de envejecimiento, se debe tomar en cuenta los usos, porque no podemos tener remedios que sean peores que la enfermedad. La edad de las presas, según indican algunos especialistas, la edad de las presas es un indicador de que no solo se han modificado las condiciones bajo las cuales fueron diseñadas, como el cambio de uso del suelo, la expansión de la mancha urbana, la variabilidad en patrones de precipitación, entre otros, sino que además los criterios utilizados se encuentran superados. Ante esta situación es necesario revisar este tipo de estructura para garantizar la seguridad de operación. Entre los organismos internacionales han producido bastante información y han hecho un trabajo muy completo sobre la reducción de riesgo. El Banco Mundial publicó un
un manual de una mesa de trabajo sobre la seguridad de presas y su comportamiento y su incidencia en estructuras, en poblaciones aguas abajo, como indicamos aquí. Por otra parte, en este caso de esta mesa de trabajo de ambiente y social, en su anexo 4, en el capítulo 4, se dedica especialmente a seguridad de presas. Asimismo, la FEMA ha producido importantes publicaciones. Ahora bien, en América Latina, que tenemos esta situación de presas en general, tenemos 13.000 presas en Brasil, 6.000 en México, en España hay 3.500, etcétera. Esta situación se hace particularmente crítica. Entonces, ante esto, muchísimos organismos, instituciones han producido trabajos de mucho valor. En Brasil hay legislación al respecto, resoluciones, hay manuales. Por otro lado, en México hay un sistema de presas que permite controlar y conocer la información de 6.300 y tantas presas. En Argentina se ha hecho un trabajo muy importante de legislación y hay un organismo de regulación y control de seguridad. En España existe una legislación reciente de 2021 y existen, como vemos aquí, multitud de manuales y de protocolos muy completos sobre seguridad de presas y sobre operación y mantenimiento de presas. Sin embargo, ahí se ha producido muchos trabajos interesantes, completos, pero falta mucho por hacer. Solamente el cuadro que mostrábamos antes sobre la cantidad de presas que existen en nuestros países de Iberoamérica nos indica que algo debe ponérsele particular atención. Y en particular vamos a tomar dos casos que consideramos representativos. En México, que existen más de 6.000 presas, el gobierno en una de sus iniciativas seleccionó 3.000 para inspección y de ellas consiguió que algunas de ellas, más 40 de ellas, por condiciones de riesgo, eran necesarios que tener un análisis particular. Resaltamos aquí que 28 de ellas deberían rediseñarse, eliminar obstrucciones del aliviadero, 7 deberían ponerse fuera de operación y 5 necesitaban modificar sus estructuras. ¿Cuáles eran las causas? Bueno, una causa muy común en nuestros países de América Latina: falta de mantenimiento, abandono, vigilancia escasa, falta de continuidad de un programa de inversión institucional y se requiere fortalecimiento del sistema de seguridad hídrica. En Brasil, donde tenemos uno de las situaciones más avanzadas en términos de manuales y de legislación, etcétera. Sin embargo, el doctor Carlos Enrique Medeiros en una mesa de trabajo sobre regulación de presas y riesgo, nos muestra esto, un diagrama donde se listan accidentes de presas y la relación entre los accidentes y la legislación que se ha producido. Tenemos el caso extremo desde esta presa en 1977 y transcurrieron 43 años para que se hiciera una legislación que tomara en cuenta lo allí ocurrido. Y en el caso de presas de relave, como el caso emblemático de la falla de la presa de Brumadinho, han pasado 1 año y 4 meses y todavía no se han implementado criterios de revisión y proyectos que se derivaron de ese colapso. Bueno, como conceptos finales o de resumen, mostramos este cuadro donde hay multitud de actividades, multitud de conceptos que se deben tomar en cuenta en términos de la gestión de riesgo de presas y embalses. Los de ellos vamos a incidir fundamentalmente, porque no podemos abarcarlos todos, los que están marcados en rojo,
pero no antes de mencionar que el factor humano y tener la formación y mantenimiento de personal técnico calificado es fundamental. La institucionalidad es muy importante. Nos vamos a referir a la evaluación de la seguridad y revisión, la actualización de los proyectos. Ahorita en las próximas láminas hablaremos de esto. Y no queremos dejar de mencionar que en el mantenimiento de operación de obras debe haber revisiones periódicas, tanto revisiones periódicas por parte de los operadores como la participación de paneles de expertos, como indica en sus protocolos el Comité Internacional de Grandes Presas, que debe hacerse cada 5 años con la participación de expertos tanto a nivel nacional como de nivel internacional. Lo que vamos a hablar, hemos buscado involucrarlo dentro de esta visión global de lo que es la caracterización y la gestión de los riesgos asociados a presas. Esto corresponde a un cuadro de un estudio excelente desarrollado para Edelca Corpoelec, para el Bajo Caroní. Hemos modificado algunas cosas para... Son los mismos conceptos de fondo, pero vamos a resaltar lo que tiene que ver a la identificación de factores naturales como amenazas, la vulnerabilidad, el análisis de la vulnerabilidad, el riesgo y vamos a hablar de planes de contingencia. Bien. En cuanto a la evaluación de la seguridad de obras, actualización de los proyectos, es muy importante la revisión de los mismos, tomando en cuenta estudios hidrológicos actualizados, revisión de las obras de alivio en función de esos resultados, tomar en cuenta la variabilidad climática tanto y la estadística y las incidencias del cambio climático y el eventual uso e incorporación de elementos adicionales de seguridad. Si consultamos o vemos cuáles son las más principales fuentes de incertidumbre en las estimaciones de los hidrogramas de crecidas, vemos que la falta de información confiable, tanto hidrométrica como pluviométrica, es un elemento bastante importante de incertidumbre, muy presente en nuestros países de América Latina. Y es muy importante la consideración de crecidas frente a crecidas extremas, aisladas, como se hacía en el pasado, la consideración de hidrogramas de tipo múltiples o complejos. Ahorita brevemente lo vamos a indicar. Y la consideración de cambio climático, como ya lo indicamos. Aquí vemos en la izquierda un hidrograma complejo del estudio de una presa, el Palmar El Diluvio en Venezuela. Aquí vemos cómo el estudio del hidrograma generó estos picos, se ven estos picos múltiples. Y en el pasado, nosotros los hidráulicos nos centrábamos sobre todo en el interés de los picos decrecientes, y eso era lo que para eso diseñábamos. Pero hemos visto que los hidrogramas volumétricos que pueden ocasionar el llenado del embalse previo a picos más altos son fundamentales de considerar. Entonces, en los estudios de crecidas hay que considerar la ocurrencia de hidrogramas complejos, cosa que no se hacía en el pasado, y entonces es necesario tener esto en cuenta en los estudios de actualización. La consideración de hidrogramas de solo pico en algunos casos puede conducir a la subestimación de la capacidad de las obras de alivio. Por otro lado, la consideración del cambio climático, que ya nos referimos antes a ello, es muy importante ver aquí que hay que considerar tanto, por una parte, como dato de entrada, la pluviometría. Aquí se puede observar los valores históricos están en azul claro y hay muchos valores y hay valores estimados por cambio climático que superan los valores históricos. En este caso, que es un estudio realizado en un río de Panamá, realizado por la empresa Hydronia para el Banco Interamericano de Desarrollo,
vemos el pico estimado, digamos, con valores entre comillas actuales o valores de la data hidrológica versus los obtenidos para un modelo de cambio climático. Estamos hablando de esto que vemos aquí, cerca de 1000 hasta bastante más de 1000 valores. Y si hablamos del pico de o sea, este es el valor, perdón, el valor de 1000 estimado originalmente, y este sería el de cambio climático. Para nosotros los hidráulicos, toda la vida diseñamos siempre con un caudal máximo, y más, llamábamos el caudal, tomábamos el caudales de periodo de retorno de 500, 1000, 2000, 5000 años, y se determinaba la creciente máxima probable. Pero en diferentes partes del mundo, y en Venezuela en particular también, se ha observado que ha habido crecidas que han superado los caudales y los niveles estimados para la creciente máxima probable. Y no solo eso, en algunos casos se ha producido valores de eso, y a la vuelta de 2 años ha vuelto a ocurrir crecidas similares. Entonces algo estaba funcionando mal, y eso ha llevado a la revisión. Y esto, cuando nosotros mantenemos el criterio de diseñar para un caudal pico máximo maximorum, con este nivel de incertidumbre, podíamos estar introduciendo un elemento adicional de riesgo. En la mecánica de los suelos y en las estructuras, los ingenieros ponemos factores de seguridad. En las estructuras de suelo ponemos factores de seguridad de 1.5, 1.2, pero en hidráulica no podríamos hacer eso. Si tenemos un caudal de 30.000 metros cúbicos por segundo, como el caso de la central Guri, y decir que vamos a multiplicar por 1.5, eso es una barbaridad y podría llevar a que no hay estructura posible económicamente de realizar. Pero sí podemos colocar estructuras fusibles o buscar desde el punto de vista ingenieril elementos que permitan descargar esos caudales de alguna manera más segura. Aquí mostramos dos casos. Esta es una presa de tierra en los Andes venezolanos. La cresta de esa presa se previó para en la cota 715, y en ese proyecto se colocó un dique de cierre de la cota 714. En caso extremo que hubiese una crecida excepcional, las aguas romperían este dique, el dique fusible por eso, y descargarían por una quebrada que crearía daños, pero no sería el daño gigantesco que podría producir la rotura de una presa, que en este caso es una presa que tiene 115 metros de altura. En el caso de la central Guri, que genera 11.000 megavatios y que tiene un embalse gigantesco, allí se tomaron previsiones en que los diques marginales, los diques estos pequeños que están aquí, tienen cotas menores que las presas de enrocado, que son las presas principales. Aquí llama la atención, dirían que la cota 272 es la cota de la presa de concreto. Sí, en caso de crecida extrema que vaya a sobrepasar alguna estructura, no lo quisiéramos, las aguas pasarían por encima de un dique de concreto. Pero sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta es una presa de gravedad, con paredes verticales, donde el oleaje incide muy poco. Y en estos casos, las diques marginales que tienen cota 215, 275, si estuviésemos pensando en niveles mucho más bajos, el problema de oleaje se agravaría, y por eso está el valor de 275, porque si bajáramos más, probablemente podríamos tener reboses en condiciones de operación normales. Bien, queríamos como último aspecto, hablar de los planes de reducción de riesgo por inundación y planes de contingencia. Para elaborar esos planes es necesario elaborar mapas de amenaza y vulnerabilidad, definir, usan tantas obras, hay que definir criterios de jerarquización, y eso solamente se puede hacer jerarquizando en base a mapas de determinación de riesgo potencial, y jerarquizar entonces las estructuras. Es necesario hacer planificación, control y presupuestos, y definir
en planes de contingencia, donde es importantísima la formación y la recomposición de las comunidades organizadas y la formación e información de la población sobre los riesgos a que están sometidos. Aquí vamos a referirnos, vamos a mostrar un caso de simulación de rotura de presa en San Juan de Puerto Rico. Esta es la simulación de la rotura de Carrizo, como estábamos anteriormente. Esta es una herramienta que se dispone cada vez con más facilidad para determinar zonas de riesgo y de potencial inundación. Por último, queremos indicar que la mayoría de las presas y embalses que se diseñó sin tener en cuenta la variabilidad y cambio climático. Por otra parte, en muchos casos es más importante contar con información hidrológica confiable, actualizada, que el propio cambio climático. Es de allí donde la operación y mantenimiento del sistema de registro hidroclimático es fundamental. Y por último, queremos hacer hincapié en lo como citaba nuestro amigo Alejandro Liñayo. Es necesario hacer un cambio de paradigma en términos de gobernabilidad y gobernanza. En la participación en la gestión de riesgo debe ser tanto del sector público, del sector privado, como de las comunidades organizadas. Sobre todo, las comunidades organizadas tienen el derecho de saber a los riesgos que están sometidas. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, excelente, mm, excelente, Sergio, excelente presentación.